Apegos y dependencia. Vamos a tocar principalmente lo que tiene que ver con la parte emocional, ya que esto es el vacío que ningún amor va a llenar. Los apegos son una de las raíces más comunes del sufrimiento humano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Códigos de Luz. Hoy vamos a iluminar un tema que toca profundamente la vida de muchos, estos apegos y dependencias. Quizá te hayas preguntado por qué te cuesta soltar a alguien, o por qué necesitas la aprobación de otros, o por qué sientes que sin esa persona, hábito, situación, lugar, no eres suficiente. Recuerda que no existen verdades absolutas. Toma lo que consideres de esta información y lo que no, simplemente deséchalo. Así que lleva a la práctica todo aquello que sea de utilidad para ti. En este episodio vamos a hablar sobre los apegos y cómo estos se convierten en dependencias. Hablaremos de los vínculos sanos versus el vínculo dependiente, el origen de los apegos, consecuencias de la dependencia y también las claves, por supuesto, para transformarlos. Y tendremos una reflexión final. Sobre todo recuerda que aquí vamos a tratar este tema con la intención de transformar esos vínculos que se generaron y que generaron apegos y dependencias para hacerlos libres y conscientes. Hablando de estos temas, es probable que lo haya sentido o conozca a alguien que haya pasado por esto. Así como cuando se siente que sin esa persona, sin ese lugar o sin ese hábito no puedes vivir, o que tu felicidad depende de algo o alguien que está fuera de ti. Si respondes que sí, este episodio es para ti, donde develaremos esas cadenas invisibles que pueden estar limitando tu libertad interior. ¿Qué son los apegos realmente? Estos nacen de nuestra necesidad humana de vincularnos, de sentirnos seguros desde la infancia. Nosotros vamos a buscar ese lazo con quienes nos cuidan y esa huella queda marcada en nuestra manera de amar en la adultez. Realmente el problema aparece cuando el apego se convierte en una atadura, cuando en vez de sumar nos resta libertad. Solo imagina que alguien que solo puede dormir tranquilo si su pareja está en casa. Eso no es amor. Realmente lo que es el miedo a quedarse solo, disfrazado de aquello de que, bueno, yo duermo si estoy acompañado o no. Y allí hay que mirar para ver qué es lo que está causando esto que precisamente nos lleva a depender de otros y a coartar nuestra propia libertad. Hay una diferencia realmente importante entre el apego y la dependencia. Cuando hay un apego sano, ese vínculo que conecta y nos permite crecer y ser auténticamente, ¿ok? Mientras que la dependencia emocional, en una relación, por ejemplo, que es donde el miedo a perder al otro domina. Incluso aunque exista sufrimiento, la persona suele quedarse allí bajo esa sensación que es lo conocido. Incluso esto se convierte en la manera de sentir y no nos damos cuenta porque estas son conductas muy inconscientes. El hecho de que una persona esté en una relación donde está bajo sufrimiento, dolor o incluso abusos y considera que es amor porque realmente fue lo que aprendió desde la infancia. Y por eso que aquí tocamos el tema de la infancia, ya que es donde se gestan estos apegos y donde esas raíces se fundan y empiezan a echar otras raíces relacionadas con esto, pero que siempre van en contra de lo que es nuestra libertad. Para reconocer lo que realmente es un vínculo sano, podemos ver que dos personas se eligen desde la libertad. Quiere decir que existe amor, cercanía, apoyo, por supuesto respeto, sobre la individualidad de cada uno. Esto quiere decir que cada uno de los dos personas que componen la pareja mantienen su espacio, sus sueños y su identidad. Ellos comparten la vida, pero no se deposita en el otro la responsabilidad de la felicidad, sino que ambos comparten sus mundos y crean una nueva realidad que se le llama la relación, que es esa nueva entidad que surge a través de compartir mi mundo con el tuyo. Y por supuesto, regarlo como sabemos que se riega la plantita en el jardín. Entonces, en un vínculo sano hay
interdependencia consciente. O sea, camino contigo, pero no me pierdo de mí. Suele pasar mucho eso, que las personas tienen relaciones en lo que son los vínculos dependientes y se pierden en la vida del otro. Un vínculo dependiente nace del miedo y de la carencia. Esta es la raíz original, principal, de que se generen estos vínculos dependientes. La persona cree que sin el otro no puede estar bien. Hay miedo a la pérdida, hay celos, los celos jamás van a ser amor. La confianza sí es amor, ligada a ese sentir, mientras que los celos es inseguridad. Entonces hay miedo a la pérdida, necesidad constante de validación. Entonces aquí fíjense cómo se sacrifica la autenticidad por conservar al otro. Y precisamente el otro se convierte en ese salvador o completador. O sea, la supuesta media naranja que completa la media mía, cuando cada uno de nosotros somos una naranja completa, metafóricamente hablando. En un vínculo dependiente hay desconexión interna. Es como cuando se dice, sin ti no soy nada. Entonces, allí estoy dependiendo totalmente de lo de afuera y no estoy reconociendo mi propio valor y lo que realmente soy, porque primero me debo amar a mí y sentirme completa para compartir eso que soy con el otro y crear esa maravillosa relación. En el caso de las parejas, que se ve mucho porque ahí es donde se ve esa forma de relacionarse, y nos habla mucho de esto, de lo que tiene que ver con los apegos y las dependencias. Entonces hay una diferencia esencial entre el vínculo sano y el dependiente, porque el vínculo sano se nutre de la elección libre, mientras que el vínculo dependiente se sostiene de la necesidad y el miedo. Entonces ahí hay escasez también. ¿Escasez de qué? De amor propio. El apego sano abraza, mientras que la dependencia aprisiona. Y es una diferencia abismal entre una y otra. Reconocerlas, identificarlas, nos va a llevar a saber que una relación debe verse o sentirse, vivirse de una manera diferente a la que se conoció o a la que se aprendió, si tiene que ver con la dependencia y los apegos. Entonces, de esos orígenes, de aquello que genera esas conductas, comportamientos, formas de sentir, ¿de dónde nace realmente? Entonces, hablemos sí o sí de la infancia, porque fue aprendido. Y las figuras de apego con las que nos relacionamos de manera inconsciente cuando estamos tan pequeñitos y estamos aprendiendo todo esto. Una de las carencias principales es el abandono, la seguridad y bueno, sí, la misma carencia. También pueden ser experiencias de dolor que generaron la carencia. Es como si estoy solo, no valgo o no sobrevivo. Hay otra cosa que también influyó mucho, solo que lo vemos como algo tan normal, pero son las canciones que escuchamos. Esas canciones que son de golpes de pecho, de que sin ti no soy nada, sin ti no vivo. Entonces, estamos programando nuestra mente con esa información y luego cuando tenemos una relación de vincularnos con otra persona, una pareja principalmente, entonces no sabemos... o sea, no conocemos algo más allá de lo que nos dicen las canciones o de lo que nos dijo la cultura, las creencias sociales, que éstas glorifican la función, la fusión o el sacrificio excesivo. Entonces, ahí empezamos a ver cómo, si he estado en esta posición, ¿no será que he estado equivocado en cómo funcionan las relaciones? Entonces voy a aprender cómo son realmente los vínculos sanos para generarlos en mí y, por supuesto, verlos luego en mi realidad con otras personas. Por aquí hoy siempre voy a dejar una nota para las personas altamente sensibles, ya que, pues, es un tema importante. Al sentir con tanta intensidad, la tendencia a depender emocionalmente puede ser mayor. Así que a una persona altamente sensible en este sentido le corresponde aprender a gestionarse, a amarse, a establecer límites con mayor claridad y así poder relacionarse de una manera mucho más saludable o sana. Entonces, cuando una persona piensa en alguien que repite, sin ti no soy nada, esta frase más que romántica, es un reflejo de una herida no resuelta.
Y no quiere decir que todos estamos heridos y todo lo demás, no, sino que hoy con este tema es reconocer de que si esto está pasando en mi vida o en alguien que conozco, si conoces a alguien, le puedes compartir esta información, así le ayuda a ver con mayor claridad y eso lo guiará hacia un camino en donde reconozca que su libertad interior es lo más importante. Entonces, hablemos de lo que son los tipos de apegos y dependencias. Está lo que es el apego emocional, que habla más que todo de las relaciones, donde el miedo y el abandono controla. Esto que principalmente he tocado como tema de relación de pareja. Pero también está el apego material. Sentir que la felicidad depende de posesiones. Hay personas que fallecen y que luego contactan con mediums y este tipo de conexiones porque están detrás de un entierro, detrás de una casa, detrás de una fortuna, o se apegaron tanto a lo material que incluso cuando dejan el cuerpo siguen estando allí. Con esa idea, creencia, apego en su programa mental y eso es lo que no los deja tampoco trascender y elevarse pues a su proceso de evolución natural de su esencia. También está el apego mental. Tiene que ver con ideas, creencias rígidas que comúnmente nos encadenan. Cuando tiene que ver con religiones que tienen unas ideas bastante rígidas y siempre nos llevan a generar patrones en los que nosotros estamos siempre limitándonos a esa libertad que por naturaleza nos corresponde, ¿ok? También hablemos del apego espiritual, porque en la actualidad hablamos mucho de lo que es el área espiritual, pero también está allí, porque esto es cuando incluso la búsqueda espiritual se convierte en obsesión por algo que dé seguridad, en una búsqueda incesante que realmente no tenemos nada que buscar, solo tenemos es que encontrarnos. Cuando nos encontramos aquí dentro de nuestro corazón, donde está ese fractal de la fuente creadora, ahí es donde está todo. Ahí es donde está el sentido de existir y de ser. Entonces, fíjense cómo los apegos se pueden disfrazar de diferentes formas. Y para hablar de esto tenemos un ejemplo breve. Vamos a hablar de María que no podía dormir tranquila si su pareja no le escribía antes de acostarse. No era el mensaje en sí lo que necesitaba, sino la certeza de que no la iban a dejar abandonar. Entonces, aquí eso no es amor, eso es miedo. Comencemos a diferenciar si lo que estamos haciendo en nuestra vida, si estamos actuando en pro del miedo o desde el amor. Y esa es una pregunta que deberíamos hacernos todo el tiempo, cada día. Esto que estoy haciendo, esto que estoy pensando, esto que estoy diciendo, ¿lo estoy haciendo desde el miedo o desde el amor? Y allí, bueno, nos podemos seguir direccionando. ¿Cuáles son las consecuencias de estos apegos o dependencias que si están en nuestra vida podríamos ir mirando como síntomas o parte de, sí, de lo que se genera cuando estamos en estos patrones de comportamiento? Bien sea sentir ansiedad constante y miedo. Miedo por quedarme sola, miedo por el que dirán, cómo me separo, si estoy en sufrimiento, pero qué van a decir. Entonces, eso tiene mucho que ver con las consecuencias. También puede ser con la relación con la pérdida de identidad. Es como que me desconecto de mí por miedo a perder al otro. Me sumerjo en la vida, en la historia del otro y me pierdo de mí. Por eso es que él también se mezcla con ansiedad, porque la ansiedad no es más que tu desgaste de energía cuando dejas de mirarte a ti, cuando dejas de escucharte, de amarte y depender de otros, entonces pierdes todo lo que es parte de tu energía, incluso vital, ¿ok? También hay bloqueos en el crecimiento personal, porque estamos siempre pendientes del otro o de los otros y esto pues no nos genera ningún tipo de enfoque para centrarnos en nuestros proyectos, sino más bien bloqueos. Y bueno, nada más y nada menos que vivir bajo el control de otro y el sufrimiento, que para nada son bonitos. Estas consecuencias son bastante profundas en diferentes casos, pero bueno, tomar conciencia de ello es prioridad para que salgamos de allí lo antes posible y podamos crear mayor calidad de vida. Y bueno, comencemos con los códigos de luz que hablamos en este podcast. ¿Y cuál es la salida? ¿Cuáles son los recursos para trascender apegos y dependencias?
Entonces vamos a ver cómo transformamos esto en esa libertad interior que por supuesto se reflejará luego en una libertad mucho mayor. Punto número 1, autoconciencia. Vamos a preguntarnos, ¿realmente necesito a esta persona o cosa? ¿O me aferro porque temo estar solo o sola conmigo mismo? Ahí está la pregunta. Y según la respuesta, ya sabes que puedes ver con esto. Una de las recomendaciones también es sanar la herida del abandono, que es reconocer que detrás del apego está el miedo a no ser suficiente, a no ser amado. Y esto nos lleva, por supuesto, si no lo sé hacer por mi cuenta, a un proceso terapéutico para trabajar la raíz infantil que busca seguridad. Porque en esto de la resignificación o de sanar implica ir a esa memoria de la infancia, cuando yo aprendí, cuando ese programa quedó instaurado en mi sistema mental y me dice que amar es eso, que depender, que celar, que toda esa estructura, ese programa que se crea, el que yo estoy ejecutando mi vida y que no me hace bien, pero que tampoco sé cómo salir, bueno, ahí sí requiere ya el proceso terapéutico. Entonces, aquí nos lleva a reformular el amor. Sí, porque muchas veces esa idea, como les hablé, no es la que creemos, sino que es diferente. Entender que el amor real es libertad. Y el amor no solo se refiere a tener una relación de pareja, el amor es general, integral, implica existir todo lo que está a nuestro alrededor y principalmente lo que está dentro de nosotros. Entonces, ese amor real es libertad y eso hay que entenderlo. Por aquí vamos a ver una frase que puede ayudar, que dice, te elijo, pero no te necesito para existir. Porque podemos elegir estar con una persona, disfrutarlo, amar, feliz, compartir, pero no tienes que necesitar a esa persona para existir. Puedes existir sin el otro, porque así es lo que realmente como ser humano individual somos. Entonces, una de las prácticas más recomendadas en este caso es el soltar. Y esto de soltar pues viene desde actos pequeños como al punto de llegar y soltar relaciones, bien sea de amistades, familiares o de pareja o aquellas que nos estén afectando. Hay diferentes recursos que nos pueden ayudar a esto y eso desde la práctica diaria. Entonces, si no es por allí, también podemos utilizar la visualización. Imaginar que ese apego es como un lazo que está en nosotros, en alguna parte del cuerpo, según donde vamos a sentir que está. Y en ese caso, dentro de la visualización, que es cerrar los ojitos y observar qué sucede dentro de mí y cómo a través de mi imaginación lo percibo, agradecer lo que te dio y soltarlo con amor, más no rechazarlo. Y aquí, bueno, nos podemos encontrar con lo que es la resistencia, porque claro, es mejor quedarme con lo conocido, con lo que sé cómo sentir. Entonces, ¿cómo voy a soltar aquello que yo siento que es amor? Pero resulta que todo lo que viví con esa persona es la versión de mí desde ese punto. Y lo que realmente duele en este sentido es soltar a esa fase o a ese rol que asumiste con esa otra persona, porque es dejar morir ese personaje que ya no está ni estará si hay una separación en este caso. Entonces, ese soltar, ese desapegarse es precisamente una parte de ti más que del otro en sí mismo. Entonces, todo esto son jugadas del inconsciente y de cómo funciona y opera nuestra mente y todo esto que tiene que ver con los procesos automáticos inconscientes. Pero importante reconocerlos para saber que, ok, si esto está operando aquí, entonces vamos a buscarle solución si esa es tu elección. Otro de los factores que puede influir mucho en esto de nosotros liberarnos es fortalecer la conexión interior. Y esto se hace con meditación, con escritura terapéutica, que es el journaling, con silencio interior, por supuesto terapia, porque si no sabemos cómo recorrer un camino, que tengamos alguien que nos guíe y nos acorte ese recorrido en el caso de la guía terapéutica. ¿Ok? Y precisamente se trata de buscar dentro la plenitud que siempre se ha buscado afuera, saber que está dentro, pero si no sabes cómo hacerlo, pues eso se tiene que nutrir y por lo tanto aprender, repetir, ser constante, nutrirlo,
regar la plantita del jardín para que siga creciendo y luego de sus frutos, por supuesto. Entonces aquí nosotros también podemos, en otro punto importante es redefinir la compañía. Pasar de necesitar al otro a compartir con el otro. Una relación sana de dos seres completos que eligen caminar juntos, no de dos mitades que se buscan para completarse. Porque cada uno de nosotros estamos completos, somos suficientes. Que nos han hecho creer lo contrario es otra cosa, o que nos creímos lo contrario. Entonces, dentro de este tema vamos a reflexionar. Si la vida nos permite aprender a amar sin poseer, a vivir sin depender, a valorar sin aferrarnos, entonces el verdadero amor, el verdadero crecimiento es aquel que fluye en libertad. No nacimos aprendidos en ese sentido con respecto a la asimilación de los programas en los que vivimos en esta experiencia. Por lo tanto, esto nos sirve de orientación para guiarnos. Entonces, cuando sueltas el apego, no pierdes. Realmente te encuentras. Te invito a que lo identifiques en tu vida. Te voy a dejar 3 preguntitas que te pueden ayudar a reflexionar en este caso. Vamos con la pregunta número 1. ¿Qué me está dando este apego? Y ya la respuesta la tendrás tú. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué me quita? Y la 3. ¿Qué pasaría si aprendiera a soltarlo poco a poco? Allí tienes, para que esas respuestas te ayuden a reflexionar. Que este mensaje sea una semilla que te recuerde que ya eres libre, aunque tu mente te diga lo contrario. ¿Desde dónde estoy eligiendo? ¿Desde el miedo o desde el amor? Esta pregunta fundamental. ¿Desde dónde estoy eligiendo? ¿Si es desde el miedo o desde el amor? Pregúntatelo. Y ahí, en base a esa respuesta, puedes elegir con más claridad. Gracias por acompañarme en este viaje de conciencia aquí en Código de Luz. Si este episodio te resonó, compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo y no olvides, cada semana abrimos un nuevo código que nos acerca a nuestra verdadera esencia. Recuerda escucharte, amarte, sentir y por sobre todas las cosas, amar. Nos vemos el próximo miércoles. Bye bye.